Un alfabeto goidélico, llamado Ogham, era utilizado en Britania e Irlanda unos siglos antes de la introducción del abecedario latino. En el libro de Balimote irlandés medieval se atribuye su invento a Ogma, cara de sol, hijo de Breas. Ogma es un dios de la mitología celta irlandesa, integrante de los Tuatha de Danann. Es normalmente representado como un hombre de edad avanzada, ataviado con una piel de león, y provisto de una gran maza de madera. Balimote es una localidad situada en el condado de Sligo de la provincia de Caanat, República de Irlanda, con una población en 2016 de 1.549 habitantes. A Ogma, según Luciano, que escribió en el siglo II, se le representaba como un Hércules veterano, con la clava y la piel de león, conduciendo a numerosos prisioneros con cadenas doradas que conectaban las orejas de estos con la punta de su lengua. El alfabeto se componía de 20 letras, 15 consonantes y 5 vocales, las que, al parecer, correspondían al lenguaje de los sordomudos con los dedos. Se verá que este alfabeto es celta Q, o goidélico, porque contienen una Q pero no una P. Los goidelos provenientes del continente se establecieron en el sudeste de Britania, 200 años antes de las invasiones belgas, celta P, provenientes de la Galia, a comienzos del siglo IV a.C., y se cree que el lenguaje común de la Britania de la Edad del Bronce, era una forma primitiva del goidélico, lo mismo que en Irlanda. Existen muchas versiones de este enigmático alfabeto. El alfabeto Ogham citado en el Oxford English Dictionary difiere de los Ogham de Rhys y Macallister porque tiene M, G, I, Z, R como su última línea de consonantes, pero la Y es sin duda un error por NY, otro modo de representar la GN, como en Catalogne. En otra versión más, citada en Mythology of the British Isles, de Charles Squire, la 14ª letra, se da como ST, y un signo, X, en lugar de P. El Dr. Macallister prueba que en Irlanda no se empleaban los Oghams en inscripciones públicas, hasta que el druidismo comenzó a decaer, se mantenían en completo secreto, y cuando se empleaban para los mensajes escritos entre los druidas, por medio de muescas en trozos de madera, se cifraban habitualmente. Sugiere que las 4 series, de 5 letras cada una, representaban los dedos utilizados en un lenguaje por señas. Para formar cualquiera de las letras del alfabeto solo se necesitaba extender el número adecuado de dedos de una mano, apuntándolos en una de 4 direcciones diferentes. Pero este habría sido un método incómodo de señalar. Un método mucho más rápido, menos evidente, y menos fatigoso habría sido considerar la mano izquierda como un teclado, igual al de una máquina de escribir, con las letras marcadas por las puntas, las 2 del medio juntas, y las bases de los dedos y el pulgar, y tocar los lugares requeridos con el índice de la mano derecha. Cada letra de la inscripción se compone de muescas, en número de 1 a 5, talladas con cincel a lo largo del borde de una piedra cuadrada. Hay 4 diferentes variedades de muescas, lo que hace 20 letras. Supongo que el número de muescas de una letra indicaba el número del dedo, contando de izquierda a derecha, en que se daba la letra en el lenguaje digital, en tanto que la variedad de la muesca indicaba la posición de la letra en el dedo. Había otros métodos para utilizar el alfabeto con propósitos secretos. El libro de Balimote se refiere al cos Ogham, Ogham de pierna, en el que el señalador, sentado, empleaba sus dedos para imitar el Ogham de las inscripciones utilizando su tibia como el borde contra el cual se tallaban las muescas. En el Esron Ogham, Ogham de nariz, se utilizaba la nariz casi del mismo modo. Estos métodos alternativos eran útiles para señalar a través de una habitación, y el método del teclado para un trabajo más secreto. Guion se refiere evidentemente al Esron Ogham cuando menciona, entre todas las otras cosas que conoce, porque la nariz es acaballada, la respuesta es, para facilitar la señalación del Ogham. Además de estas 20 letras se utilizaban 5 combinaciones de vocales, en el lenguaje de sordomudos para representar 5 sonidos ajenos. Estos eran E, A, que representaba K, H, O, I, que representaba T, H, I, A,
que representaba P, U, I, que representaba P, H, A, E, que representaba X. En las inscripciones se daban a estas letras grafías esmeradas enteramente diferentes de las otras letras. KH tenía una cruz de San Andrés. TH, un rombo. P, un enrejado. PH, una espiral. Y X un rastrillo. Julio César dice en sus comentarios de la Guerra de las Galias que los druidas de la Galia utilizaban letras griegas en sus documentos públicos y en la correspondencia privada, pero no ponían por escrito su doctrina sagrada, para que no se vulgarizase, y también para que no se deteriorase la memoria de los doctos. El doctor McAllister indica que el alfabeto Ogam, cuando se completa con las letras extras, se parece bastante a una forma anterior, todavía algo semítica, del alfabeto griego, conocido como el Formello Servetri, marcado en 2 jarrones, uno de Caere y el otro de Vi en Italia, pertenecientes al siglo V a.C. Las letras están escritas semíticamente de derecha a izquierda y comienzan con A, B, G, D, E. Supone que las letras griegas, empleadas por los druidas eran este alfabeto de 26 letras, 4 más que las del griego clásico, aunque descartaban una como innecesaria, y yo creo que ha aprobado su tesis. Pero inventaron los druidas su lenguaje digital antes de aprender este alfabeto griego. El doctor McAllister cree que no, y Robert Graves estaría de acuerdo con él si no fuera por 2 consideraciones principales. 1. El orden de las letras en el Ogam es completamente diferente del que siguen en el alfabeto griego. Se podía esperar que los druidas siguieran atentamente el orden original si esta era su primera experiencia de la grafía alfabética. 2. Si las 5 letras ajenas eran una parte original del alfabeto Ogam, ¿por qué no formaban un todo con las demás en su forma inscrita? Habría sido sencillo asignarles muescas. Para expresar el sonido K, H, de la letra griega, chi, los druidas empleaban la combinación latina de C y H, pero lo expresaban alusivamente como Ea, por referencia al cuarto dedo, el dedo E, es decir el anular, en el que se da la letra C, y al pulgar, el dedo A, en el que aparece la letra H. Igualmente para X, pronunciada, CS, empleaban el dedo E, es decir el dedo anular, en el que aparecen ambas, C y S, pero introducían esto con el dedo A, es decir con el pulgar, en el que aparece la H. La H era una letra muda, y meramente auxiliar en los idiomas célticos, y aquí se la utiliza solamente para formar una combinación de las 2 vocales A y E. T, H, se escribe O, I. Porque T, H es una variedad aguda de D, como Theas en griego equivale al latino Deus, Dios. P, H, se escribe U, I. Porque PH es una variedad aguda de F, como Pegos en griego equivale al latino Fagus, haya. D aparece en el dedo O, es decir en el dedo índice, y F en el dedo U, es decir en el dedo medio. Por tanto, para diferenciar T, H de D, y PH de F, se hace la combinación con la vocal O, en un caso y con la U, en el otro. En irlandés la se utiliza como una indicación de la agudeza del sonido. Finalmente, la P se escribe IA, porque B se pronunciaba originalmente P. En los idiomas célticos, el galés sigue confundiendo habitualmente los 2 sonidos, y aparece en el dedo A, o dedo pulgar. La primera indica que P se distingue de B en los idiomas extranjeros. Sacó la conclusión de que las 20 letras del alfabeto Ogam existían mucho antes que el alfabeto Formello Servetri fuese llevado a Italia desde Grecia, y de que los druidas galos les agregaran las 5 letras ajenas con un desdén, que equivalía virtualmente a negarles toda participación en el sistema. Lo que complica el caso es que la antigua palabra irlandesa para denominar al alfabeto es Betluisnion, lo que indica que el orden de las letras en el alfabeto Ogarn era originalmente BLN, aunque se convirtió en BLF antes que se levantase la prohibición de las inscripciones. Además, según la tradición irlandesa aceptada, el alfabeto tenía su origen en Grecia, y no en Fenicia, y fue llevado a Irlanda por España y no por la Galia. Spencer registra esto en su View of the Present State of Ireland, 1596, parece que las recibieron, las letras, de la nación que salió de España. Los nombres de las letras del alfabeto BLF, los da, Radar y O'Flaherty en su Cero Gigia del siglo XVII,
basándose en la autoridad de Dwald MacFirbies, un bardo de la familia de los O'Brien que tenía acceso a los viejos archivos. Es adecuado que la parte más sensible de la mano, la punta del dedo índice, pertenezca a Luis, como adivino. Pero todos los árboles de las puntas de los dedos Luis, es decir, el fresno silvestre, onion, es decir el fresno, ofir, el aliso, y saye, el sauce eran utilizados para la adivinación. Esto tal vez arroje luz sobre un rito poético irlandés llamado el Dichetal Dochennaib, recital de las puntas de los dedos, maestro en el cual se exigía que fuese el ollave, y que el Dr. Joyce describe como la pronunciación de una profecía, o un poema improvisadamente, y que parece haber sido hecha con la ayuda de un recurso mnemotécnico de alguna clase, en el que los dedos desempeñaban un papel principal. San Patricio, aunque abolió otros dos ritos proféticos, el Imbas Forasnai, conocimiento de la cultura por medio de la palma de la mano, y otro semejante, porque incluían un sacrificio preliminar a los demonios, permitió la recitación con las puntas de los dedos, porque no lo incluían. En el glosario de Cormac se explica el Dichetal Dochennaib.